Yo sé que en algunas ocasiones, quizás muchas, tal vez pocas para algunos, habrán escuchado acerca de el valor que tiene la pasión en nuestras vidas. Estuvimos conversando un poquito sobre eso en el retiro, en el Congreso de Hombres. Pero me siento inclinado de hablar con ustedes acerca de esto, que más bien lo quiero presentar como una petición de oración, como un clamor al Señor. Vamos, y es esto: Señor, haznos apasionados. ¿Qué le parece si cierra sus ojos un instante y le pide al Señor: hazme apasionado? Hazme apasionado. Señor, haznos apasionados. En esta hora nos ponemos en tus manos, Señor. Estamos tan cómodos aquí delante de tu presencia. Gracias porque la exposición de tu palabra alumbra nuestro camino y nos guía para saber por dónde tenemos que ir. Yo oro para que lo que yo voy a decir bendiga, ayude a cada uno de nosotros, y que la gracia y el favor tuyo se manifieste mientras estoy conversando, mientras estoy compartiendo. Y por favor, Señor, no queremos ningún otro estado de vida, ninguna otra condición de vida que no sea apasionados. Ayúdanos con ello en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos pueden decir: así sea. Amén. Ok, quiero llevarlos a leer una escritura para iniciar, que la vas a localizar en Romanos capítulo 12, versículo 11, que dice de la siguiente manera, y voy a permitirme leerla en la nueva versión internacional, y dice de la siguiente manera: nunca dejen de ser diligentes. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y el versículo por sí nos revela la fuente de donde nosotros podemos obtener una verdadera pasión acerca de las cosas esenciales que Dios nos ha dado, partiendo con Él mismo en nuestras vidas. Ahora déjenme leerles el versículo nuevamente en una versión que se llama El Mensaje, que está en inglés. Bueno, no me acuerdo bien si todavía lo habrán puesto en español, pero me encanta porque dice de esta manera: no se apaguen. Así dice: no se apaguen. ¿Qué tal si se vuelve a su vecino y le dice: no te apagues nunca? ¿Ya? No te apagues. El versículo dice: no se apaguen, manténganse encendidos y ardientes. Sean siervos atentos del Maestro. Ahora sí, le vamos a agregar un poquito más a la oración, a la frase. Y vuélvase otra vez a su vecino y anímelo con estas palabras y dígale, vuélvaselo, míralo a los ojos y dígale: no te apagues, mantente encendido y ardiente. Eso es lo que dice la Escritura. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a querer que todos en este lugar logremos que la Iglesia Cristiana de México, ¿qué sucedería si la Iglesia Cristiana en todas partes de esta nación se pusieran de acuerdo para orar una sola cosa, para pedirle a Dios una sola cosa? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la respuesta? Si usted se acuerda, Dios se presentó a Salomón de una manera inusual y le dijo: pídeme lo que quiera que yo te dé. ¿Qué harías tú?
nosotros hablamos de una experiencia, más allá de lo que estamos acostumbrados a vivir con respecto a las manifestaciones de Dios. Y a veces nosotros decimos, bueno, ¿qué harías si Dios se te aparece y le dice, pídeme lo que quiera que yo haga, que yo te dé? ¿Qué sería lo que le pediríamos? Bueno, déjenme decirles que ustedes no necesitan un sueño, ni una visión, ni un éxtasis, ni ninguna experiencia de esa naturaleza, porque Dios ya nos ha dicho en su palabra, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, right? Tocad y se os abrirá, llamad y se les dará. Pero ¿qué sucedería si cada iglesia en todas partes de México se pusieran de acuerdo para orar por una sola cosa? ¿Qué pasaría? Entonces surge la pregunta: si solo pudieras hacer una oración por la Iglesia Universal o por la Iglesia de México y supieras que Dios la respondería, ¿qué sería lo que le pedirías? Creo que podríamos reducir nuestra oración a una sola petición en esta hora. Y esta es mi oración: que Dios nos haga apasionados. Dios, haznos apasionados. ¿Por qué? Personalmente yo creo que la pasión es un componente muy ausente en muchas iglesias y en la vida de muchos cristianos hoy en día. Por eso hay muchas iglesias y creyentes que no están creciendo. Por eso tantos cristianos solo cumplen con una rutina y nunca experimentan verdaderamente la vida abundante que Jesús prometió. Volviendo a Salomón, esta fue la petición que él le hizo a Dios. Le dice, dame sabiduría para dirigir este pueblo. Eso fue todo lo que le pidió. No le pidió ninguna otra cosa. Y Dios le dijo, te daré sabiduría, pero también debido a que la motivación de tu corazón es correcta, te daré otras cosas. Y todos conocemos la historia aquí de la vida que vivió Salomón después de esa experiencia. Dios lo bendijo en muchísimas maneras. Quiero decir, en la forma de expresión de un lamento, pero también de una advertencia para cada uno de nosotros. Qué lástima que Salomón no siguió la misma línea que había propuesto al Señor desde el principio, porque todos sabemos aquí que Salomón perdió el norte, perdió la dirección, se volvió idólatra debido a la influencia de todas las personas que había incorporado en la vida de él, y terminó en el lugar donde no tenía que terminar. Nosotros creemos que Salomón se restauró, que él volvió a tener la misma comunión que él tenía con el Señor antes, y que de esa experiencia es que él escribe el libro de Eclesiastés, un libro maravilloso que nos enseña que el resumen de todas las cosas en la vida es temer y amar a Dios más que cualquier cosa. Y de eso se trata la pasión. Ahora, analizando la vida de varios hombres y de mujeres a través de la historia, yo me he dado cuenta que hay un común denominador en la vida de estas personas, y fue la pasión. La pasión fue y sigue siendo un denominador común en la vida de hombres y mujeres que lograron grandes cosas. Permítame darle algunos ejemplos en esta hora. La pasión fue la que impulsó a David a enfrentarse a un gigante que no tenía posibilidad de derrotar. Pero ustedes se acuerdan cuando él empezó a escuchar lo que el señor Goliat estaba diciendo, se encendió en una ira santa, en un celo que lo hizo enfocarse en una meta que se estableció en su corazón a partir de ese momento, y era devolver el honor de Dios en el pueblo del Señor y enseñarle en aquella ocasión al pueblo que Dios
podía darle la victoria a su gente, a su pueblo, sin las maneras naturales y humanas que ellos estaban acostumbrados a mirar. Y ese es el Dios que nosotros adoramos y del que acabamos de cantar. Pero fue la pasión la que impulsó a David a ir a ese valle e enfrentar a ese gigante. Fue la pasión la que impulsó a tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, a negarse a inclinarse ante un rey ególatra, aún frente a la muerte. Porque las amenazas del rey no solamente fueron palabras, a mí se convirtieron en realidad, y estos tres terminaron en el horno de fuego debido a su lealtad y su pasión por Dios en aquella ocasión. Fue la pasión la que impulsó a Jesús a defender la casa de su padre contra los cambistas, a pesar de todas las consecuencias que él podía conseguir por ese acto. Y lo hizo 2 veces. Entró al templo para desalojarlo de todos aquellos que estaban completamente desviados del verdadero propósito de la casa del Señor, que era la adoración a Dios y la entrega de las vidas mismas al Señor. Fue la pasión la que llevó a Jesús a la cruz a morir por ti, porque él estaba apasionado acerca de hacer la voluntad de Dios y también apasionado acerca de ver lo que le iba a pasar a usted el día de hoy en su encuentro con el Señor Jesucristo. Fue la pasión la que llevó a Priscila y Aquila, este matrimonio del que habla el libro de los Hechos, a exponer su vida por Pablo y por la causa de Cristo Jesús. Cuando Pablo está saludándolos a ellos, dice: ellos han expuesto sus vidas por mí. Dígame, ¿cuál otra cosa motivó a esta pareja a llegar al borde de las consecuencias, sino un fuego que había en el alma por mirar el propósito de Dios cumplido a través de todo lo que estaba pasando en aquella ocasión? Yo no sé si alguna vez has oído hablar de Jorge Whitfield, pero fue la pasión la que impulsó a hombres como Jorge Whitfield a predicar el evangelio de 9 a 16 veces por semana durante 34 años, aún estando gravemente enfermo. De hecho, hay una película que se acaba de estrenar acerca de Jorge Whitfield y se la recomiendo para que puedan mirar de la pasión de la que estoy hablando acerca de esta persona. La pasión fue lo que impulsó a Charles Spurgeon a rechazar una oferta de $50,000 para dar una conferencia solo para quedarse en casa con el fin de tratar de ganar a 50 personas para Cristo Jesús. La pasión fue lo que impulsó a John Wesley a predicar 3 veces al día durante 54 años y recorrer 200,000 millas a caballo buscando audiencias. Escuche la pasión en el espíritu de Wesley cuando él dijo lo siguiente: si no tienes algo por lo cual morir, nunca has vivido. Si no tienes algo por lo cual morir, nunca has vivido. Yo pregunto, ¿qué llevaría a personas a dejar la comodidad de iglesias tradicionales, relaciones e incluso familiares para comenzar una nueva iglesia en una región en Estados Unidos que se llama Nueva Inglaterra? Estoy hablando de 2 familias. No habían iglesias hispanas que estuvieran sirviendo a la causa de Cristo en esa región. Son 6 estados en la parte noreste, lejana del país. Y hablé con 2 parejas, una vivía en Florida, la otra vivía en North Carolina, y les dije: la única manera de empezar a plantar iglesias con este ministerio para contribuir a la causa de Cristo Jesús en ese lugar es trasplantar a algunas familias de aquí a allá. ¿Están ustedes dispuestos? El de Florida me dijo que sí, el de North Carolina me dijo que sí. Y la familia de Florida se movió a New Hampshire,
Dejaron la escuela, dejaron el trabajo, dejaron la iglesia, dejaron la comunidad para irse a New Hampshire, para iniciar una nueva iglesia en ese lugar. Y queridos, ellos no estaban motivados por una remuneración que los impresionara. Solamente lograban 3 meses de renta y dinero para comer mientras ellos encontraban un nuevo empleo y se volvían a acomodar en la condición en ese nuevo lugar. La familia de North Carolina hizo lo mismo y se movió a Connecticut. Hoy en día existen 2 iglesias por causa de eso. Dígame, ¿qué es lo que pudo haber hecho que este par de familias hicieran semejante decisión, sino la pasión? Pasión por el Señor, pasión por la causa de Cristo Jesús, pasión por el llamado mismo, pasión por la asignación que el Señor les había dado. No quiero tomar mucho tiempo en definir pasión. Ayer lo hicimos, pero solamente diré un par de declaraciones acerca de lo que la pasión es. La pasión se define como una emoción intensa que impulsa a la acción. Es una fuerte devoción hacia un objeto, hacia una actividad o hacia un concepto incluso. Note que la pasión es más que un sentimiento o una emoción. Es una emoción seguida de acción. No basta con emocionarse acerca de Dios y de la iglesia. Esa emoción intensa debe impulsarnos a actuar. Tenemos que estar dispuestos a levantarnos y hacer algo para que todos sepan lo que nosotros hemos encontrado en Cristo Jesús. Resulta también que hemos encontrado que la pasión hace la diferencia. ¿Por qué? Porque la pasión es la diferencia entre ganar y perder. Es la diferencia entre ser una iglesia promedio o una iglesia que cambia al mundo. La pasión es lo que hace que la vida valga la pena. Sin pasión simplemente se vive y se muere. Eso es todo. Sin pasión simplemente se vive y se muere. La pasión es lo que verdaderamente nos hace radicales. Es lo que nos pone en la brecha con respecto a nuestro amor y compromiso y entrega al Señor Jesucristo y a todos los valores que el Señor nos ha dado, a todas aquellas cosas esenciales que Él ha puesto en nuestras manos. Queridos, necesitamos pasión. Debemos tener pasión. Señor, haznos apasionados. Haznos apasionados. Pero miremos, ¿qué es lo que hace la pasión? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la necesitamos? ¿Por qué es crucial la pasión para nosotros como cristianos, como hijos de Dios o aún como no cristianos también? Me refiero a los aspectos esenciales de la vida, pero cuando hablamos de nuestra relación personal con el Señor Jesucristo, esta tiene que estar caracterizada por la pasión en nuestras almas. La pasión es importante por las siguientes razones. Número 1, la pasión nos cambia. Nos cambia. Cuando eres apasionado por algo, cambiarán tus prioridades, cambiarán tus metas. Cuando eres apasionado por algo, cambiarán tus sueños, cambiarán tus hábitos, incluso de gastar tu dinero, cambiará tu forma de vivir. Un hombre apasionado es un hombre transformado. Una mujer apasionada es una mujer transformada. Una persona apasionada vive impulsada por un propósito. No viviremos como todos los demás si somos apasionados. No flotaremos por la vida sin lograr nada.
La pasión nos obliga a enfocarnos en lo importante y eliminar lo demás. Esa es la verdad acerca de la pasión. Pablo, el apóstol, el escritor de varios de los libros de la Biblia, expresó su pasión y nos la transmite para que nosotros hagamos lo mismo. Cuando en Filipenses capítulo 3 verso 8 dice lo siguiente, y leo en la versión Dios habla hoy, dice: aún más, dice el Señor aquí en su palabra, aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo, de conocer a Cristo mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. My goodness. Y eso no son solo palabras. Si usted estudia la vida de este señor, de este escritor, si usted estudia la Biblia de Pablo, se va a dar cuenta que definitivamente desde el instante que él se encuentra con el Señor Jesús hasta el último día, cuando nosotros lo vemos confesando, diciendo: he corrido la carrera, pero también la he ganado, me espera la corona, estoy listo para encontrarme con mi amado Señor y Salvador Jesucristo. He hecho todo lo que he tenido que hacer, he logrado todo lo que tenía que lograr, he avanzado hacia donde he tenido que avanzar. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo hizo? ¿Qué hizo que el apóstol Pablo enfrentara todas las circunstancias que él nos describe en varios pasajes de la Escritura? Sino una pasión por Cristo y una pasión por la causa de Cristo Jesús. La pasión nos cambia, queridos. Cuando nosotros estamos apasionados por algo, examine tu vida y te vas a dar cuenta que todo en tu vida lo tomas y lo alineas hacia aquello a lo que estás apasionado. Pero también la pasión cambia a otros. Las personas no pueden entrar en contacto con gente apasionada sin ser transformadas, sin ser impactadas, sin ser tocadas. La gente que estuvo alrededor de Jesús cambió. La mayor admiración que tenían los 12 que andaban con el Señor Jesucristo no eran los milagros, no eran las sanidades, no eran todas estas maravillas que Jesús hacía. Era la persona misma del Señor Jesucristo. Estaban apasionados por Él. Hay un personaje que quizás ustedes han oído hablar allá en América, que se llama Martin Luther King. La gente que estuvo alrededor de Martin Luther King cambió. Escuchen, incluso personas que estuvieron alrededor de Jim Jones y de David Koresh fueron influenciadas, aunque negativamente. Ustedes se acuerdan las historias de estos dos señores, cómo condujeron a cientos y cientos de personas a morir por una falsa convicción que estos dos señores lograron sembrar en el corazón de las personas. Estoy hablando de influencia a causa de la pasión. Escuche, aquí hay una frase que de repente le va a sonar un poco fuerte, pero vaya que nos sirva para nuestra reflexión. Pero si no estás viendo cambios en las personas con quienes tienes contacto, quizás eso dice algo acerca de tu nivel de pasión. ¿Qué les parece? Ahora, déjenme mirar entonces que la pasión cambia a otros. Ya. Now, la pasión también atrae personas y nos distingue. La pasión atrae personas y nos distingue. Déjame compartir en qué forma. Jesús atraía multitudes. Nos preguntamos, ¿sería su apariencia? ¿Era Jesús guapo? ¿Era Jesús bonito? Yo creo que no. Usted me preguntará en qué se basa. Isaías 53,
53:2 dice claramente que no había hermosura en él para atraernos. No eran sus apariencias, era su pasión, queridos. En Isaías 53, verso 2 dice, leyendo en la Biblia Reina Valera actualizada, lo dice de esta manera: subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Escuchen, la mayoría de nosotros nunca atraeremos a personas por nuestra apariencia, nuestro intelecto o nuestro talento. Pero escuchen, si nos volvemos apasionados, podremos atraer personas hacia nuestra causa y hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gente se siente atraída por la pasión. Nuestra apariencia sofisticada, los programas, las luces y efectos no atraerán verdaderamente a las personas. Pero cuando perciben pasión auténtica, serán atraídas. La pasión es la que hace que destaquemos. Jesús podía atraer multitudes. Otra vez, ¿habrá sido su apariencia? Probablemente era tan atractivo como una estrella de cine hoy, ¿verdad? No. Por eso podía atraer él a las multitudes. No. Otra vez, en el libro de Isaías 53:2 nos dice claramente que él no tenía belleza ni majestad para atraernos a él. No era su apariencia, queridos, era su pasión. Su pasión por Dios lo levantaba en la madrugada para buscar su rostro. Su pasión por Dios lo hacía levantarse para ir a las aldeas, para ir a las ciudades y para recorrer distancias considerables con el fin de poder predicar acerca del amor de Dios. La pasión fue la que hizo que tuviera la paciencia de moldear y forjar a 12 hombres que seguirían su trabajo después de que él ya no estuviese. Dígame, ¿no has visto personas que parecían no tener nada especial a su favor y aún así lograban reunir seguidores? Diga conmigo, pasión. La gente es atraída por la pasión. Un cuarto beneficio del por qué la pasión es importante es que la pasión te mantendrá alejado del pecado. Te mantendrá lejos del pecado. La razón por la que no hice de la santidad o la justicia mi única oración al principio, cuando les dije que si llamábamos a la Iglesia de México para orar por una sola cosa, dije la pasión, no la santidad, no la justicia. Es porque yo sé que si eres apasionado por Dios, vivirás en santidad. Te consagrarás. Tu pasión exigirá que vivas santamente. Escuchen, no le serás infiel a tu cónyuge si eres apasionado por tu cónyuge. No herirás a tus amigos si eres apasionado por ellos. La pasión te mantendrá alejado de las cosas que desagradan al Señor. La pasión te impedirá mentir. La pasión evitará que hagas trampa. La pasión también evitará que hables de más. Si volviéramos a ser consumidos por una pasión por Él, no estaríamos tan consumidos por tantas cosas de esta vida. ¿Alaban al Señor? Todos estos beneficios y muchos más logran la pasión en nuestras vidas. Ahora, déjenme preguntarles, ¿se puede perder la pasión? ¿Se pierde? Ya. He estado ahí. He pasado por esos valles a lo largo de toda esta vida privilegiada que he recibido del Señor de servicio a Él. La pasión se pierde. Ahora, la pregunta, ¿cómo perdemos la pasión? Escuchen, yo no haría de la pasión mi oración si no hubiera llegado a la conclusión de que muchos de nosotros hemos perdido nuestra pasión.
¿Por qué se pierde nuestra pasión? ¿Qué es lo que absorbe ese elemento crucial que nos hace tan diferentes y atractivos para los demás? Perder la pasión, escuchen esto, queridos. Perder la pasión generalmente es un proceso. No simplemente despertamos un día y descubrimos que ya no tenemos pasión. Más bien es con el paso del tiempo, vamos perdiendo ese fuego, vamos perdiendo ese celo, vamos perdiendo ese impulso. Sería bueno hacernos una pregunta: ¿en qué parte del camino nosotros estamos en relación a nuestra pasión? Pero vamos, ¿por qué y cómo perdemos la pasión? Déjenme compartirles unas 2 o 3 causas. Primero, y esta yo quiero hacer un énfasis mayor. Escuchen esto. Perdemos la pasión porque permitimos, ojo con esto, permitimos que lo precioso se vuelva común o se vuelva familiar. Permitimos que lo precioso se vuelva común o familiar. A ver, les doy ejemplos. Cuando vamos a la iglesia semana tras semana, cuando venimos a la iglesia semana tras semana y permitimos que la adoración se vuelva rutinaria y la presencia de Dios se vuelva ordinaria, perderemos nuestra pasión. Cuando llegamos a un servicio como este sin expectativa de que Dios se manifieste, perderemos nuestra pasión. Cuando nuestras relaciones matrimoniales y familiares se vuelven rutinarias, terminamos viviendo sin pasión. Cuando lo que era un privilegio se convierte en una obligación, estamos en camino a perder la pasión. No permita que lo precioso se vuelva familiar o común. Nunca pierda su capacidad de asombro. Una de las cualidades que nos sostiene en la vida es la gratitud. Nosotros necesitamos ser hombres y mujeres agradecidos. La gratitud va de la mano con el asombro. Mientras usted esté agradecido, usted podrá darse cuenta que es lo que es y tiene lo que tiene y va donde va y hace lo que hace por una sola causa, y se llama la gracia de Dios. No me importa si usted no es creyente, sigue siendo la gracia de Dios. Él es. Su palabra dice que Él hace salir el sol sobre quienes. Ahí está. El amanecer es para todos, el atardecer de igual manera. ¿Se acuerdan ustedes de un personaje que murió por tocar el arca en el Antiguo Testamento? Quizás han leído esa historia. Se llamaba Usa. Era el hijo de Abinadab. Puedes encontrar esto ahí en el Antiguo Testamento. Usa, escuchen esto, pagó el precio por permitir que lo precioso se volviera familiar. La misma presencia de Dios estuvo en su casa durante 20 años. El arca estuvo en la casa de él durante 20 años. Él la vio y vivió alrededor de ella, y aún así en algún momento perdió el respeto por ella y le costó la vida. Porque la Biblia dice que los bueyes tropezaban y el arca se caía, y él vino y la abrazó para que no se cayera, sabiendo que el arca no se podía tocar. No podemos permitir que lo precioso se vuelva familiar, se vuelva común, pierda el valor delante de nosotros. Hay unas palabras en inglés, si alguno aquí me puede ayudar, porque a veces no me acuerdo muy bien, pero constantemente usted oye: do not take anything for granted. No es nada por sentado. Tienes que ser agradecido. Tienes que mantener tu pasión por aquello que Dios te ha dado. You see? Now, segunda razón por la que perdemos la pasión es porque nos preocupamos demasiado por la aceptación y aprobación de la gente.
Cuando nos preocupamos demasiado por ser aceptados y aprobados, perderemos nuestra pasión. Recuerda, queridos, nunca fuimos llamados a encajar, fuimos llamados a ser diferentes, a ser únicos, a ser peculiares. Fuimos llamados a ser diferentes. El temor nos impide vivir radicalmente para Dios. El temor nos impedirá ser radicales. El temor nos impedirá adorar, testificar y vivir una vida apasionada. Este señor, escritor de muchos libros, gran orador, que quizás alguien se cruzó con su material, que se llamó Peter Warner, dijo en una ocasión esto interesante. Dijo que las iglesias y las personas pentecostales deben de cuidarse del demonio de la respetabilidad, porque nos robará nuestra singularidad y nuestro poder. Amén. Está usted en un restaurante rodeado de personas inconversas, está a punto de comer y ora, inclina su cabeza y hace una oración así como manda Dios. Eso no quiere decir que ore gritando ahí en el restaurante, ni ore tampoco, yo escuché la historia de alguien que estaban sentados a la mesa comiendo, y pusieron a uno a orar. Y empezó a orar y por los alimentos, y luego cambió su oración, empezó a orar por los agricultores, y después por los artículos, y después por la tierra. Y no, hombre, por ahí se fue. Y después resulta que ya no se quedó solo en Costa Rica, sino que se cruzó a Nicaragua y empezó a orar por Nicaragua, por la agricultura y esto y lo otro. Y todo el mundo ahí esperando, la comida se enfriaba, las tripas, se dice, las tripas sonaban. Y luego que terminó con Nicaragua, se pasó a El Salvador y después a Honduras y se fue a Guatemala y luego entró a México. Entonces alguien en la mesa se levantó gritando y diciendo: Señor, no lo dejes pasar de México. ¿Cómo es que la gente descubre que tú amas al Señor Jesucristo? Que tú eres un devoto de Dios, que tú eres una persona que amas al Señor. Tú no tienes que andarlo gritando. Just deja que la gente te observe y notarán una diferencia considerable. Tercero, la apatía que aumenta con la edad. Escuchen todos los jóvenes que están aquí. Mientras más envejecemos, más queremos jugar a lo seguro. Sentimos que tenemos demasiado que perder. Y eso también puede suceder como iglesia. Debemos estar dispuestos a tomar riesgos y hacer cosas que pueden incluso costarnos algo. Pasión. Necesitamos pasión. Bueno, si la pasión se pierde, entonces ¿cómo la recuperamos? ¿Cómo la recuperamos? Les comparto esto brevemente. Primero, la recuperamos orando por pasión. Debemos hacer de esto un asunto de oración y no solo de conversación. Escuchen, la prueba del deseo está en la búsqueda. La prueba del deseo está en la búsqueda. Si usted quiere ser apasionado, ¿qué cree usted que lo vamos a ver haciendo? Buscando, moviéndose, haciendo diligencias, llevando a cabo gestiones con el fin de mantener el fuego en su alma. ¿Se acuerda usted de Moisés? Las experiencias que había tenido ya con Dios para cuando llegamos a Éxodo capítulo 33. Le pidió a Dios 5 cosas y se las digo. Y quizá usted diría: bueno, no sé, no me siento cómodo para pedir exactamente lo mismo, pero por lo menos entonces que sea una guía acerca de lo que nosotros podemos hablar con Dios con respecto a nuestra relación personal con Él. Moisés le pidió a Dios estas 5 cosas. Le dijo: Señor, muéstrame tu camino. Segundo, le dijo: ayúdame a conocerte. Tercero, le dijo: que yo halle gracia en los ojos tuyos. La cuarta cosa que le pidió es: ven, anda con nosotros. Y la quinta cosa que le pidió es: muéstrame tu gloria.
¿Por qué cree que Moisés pasaba tantos días metidos en ese monte con Dios? Porque estaba apasionado por Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer para recuperar entonces nuestra pasión, es orar por ello. Número 2, volviendo a nuestro primer amor. Apocalipsis capítulo 2 verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Escuchen, ¿sabe lo que significa apatía? ¿Se acuerdan? Apatía literalmente significa sin amor. Cuando perdemos el amor, perdemos la pasión. La apatía está compuesta de dos palabras latinas: a, que significa sin, y patos, que es amor. Cuando perdemos la pasión, perdemos nuestro amor. Cuando perdemos nuestro amor, perdemos nuestra pasión. Debemos devolver a nuestro primer amor por Dios y nuestro primer amor por nuestra familia. Jesús habló de los afanes de la vida que pueden ahogar la vida con Dios. Debemos de volver a enfocarnos en nuestro primer amor, y eso es parte de remover lo no esencial. Lo que es importante debe seguir siendo importante. Jesús trajo las palabras del Antiguo Testamento y las registra en Marcos capítulo 12 verso 30, cuando nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice, este es el principal mandamiento. Es decir, nos dejó desarmados, no dejó ningún espacio, no dejó ningún chance de actuar de una manera diferente, sino aquel en el que nos caractericemos por amar a nuestro Dios. Debemos de volver a nuestro primer amor: amor por Dios, amor por nuestra familia, amor por la iglesia, amor por la causa de Cristo Jesús. Aquí hay una tercera manera como vamos a volver a ser apasionados, y pareciera de repente como que no los pueda convencer, pero sí, es activando nuestros dones espirituales. Cuando usamos nuestros dones, encontramos pasión. Cuando cumplimos nuestro propósito y destino, encontramos fuego nuevamente. Solo cuando permaneces centrado en ti mismo, permaneces sin pasión. Dios no te hizo para centrarse en sí mismo, en usted mismo. Dios te hizo para enfocarse en los demás. Tienes 4 cosas, yo se lo enseñé a los hombres aquí, y tienes que ver cómo multiplicas eso. Sácalo de tu alma y entrégalo al Señor y deja que Dios lo use. Tienes tiempo, tienes dinero, tienes talento y tienes toque. Un toque, la virtud de Dios sobre tu vida para hacer cosas extraordinarias. Escuchen, cuando dejamos nuestros dones sin usar, perdemos la pasión. Sin embargo, en el momento en que comenzamos a utilizar nuestros dones, encontramos fuego nuevamente. Una cuarta manera en cómo nosotros podemos recuperar la pasión es cuando nos relacionamos con personas apasionadas. Con personas apasionadas. Escuchen, si pasas tiempo con personas que constantemente apagan tu fuego, perderás la pasión. ¿Oyeron eso? ¿Qué fue lo que dije? Si pasas tiempo con personas que constantemente apagan tu fuego, perderás la pasión. Pero si te rodeas de personas con visión, sueños, fe, eso te contagiará. Yo te pregunto, ¿estás rodeándote de apagafuegos o de enciendefuegos? Eso es solo una pregunta que usted puede contestar. ¿Ok? Si pasas tiempo con personas que constantemente están apagando tu fuego, perderás tu pasión. Ya conoces a esas personas. Son personas que menosprecian tus sueños. Ellos matarán tu pasión. Pero si tomas tiempo para rodearte de personas que te impulsan, creen en ti, personas con visión, sueños y pasión, eso te contagiará. Por lo tanto,
sería bueno que examinemos nuestras amistades. Yo le pregunto, ¿te están ayudando a mantenerte apasionado? Yo le decía un día de estos a un grupo de personas, especialmente aquellos que están solteros. Yo no sé cuántos están solteros aquí buscando, y eso está bien. Pero escuchen, si usted llega a incorporar a una persona en tu vida de la que te enamoras, si esta persona te acerca más a Jesucristo, entonces es no la única, pero es una razón principal por la que pudieras continuar en esa relación. Pero si la persona te enfría con respecto al Señor Jesucristo, póngale en una caja, envuélvela en papel de regalo, ponle un buen lazo y un moño y mándala a no sé a dónde. Ay, ay, ay. ¿Qué hacemos? Pastor, ¿qué hacemos? ¿Cuál debe ser tu pasión? ¿Cuál debe ser tu pasión? En la búsqueda de la pasión, no podemos permitir que nuestra pasión se desgaste en tantas cosas que terminemos perdiendo la pasión por aquello que verdaderamente debería de importarnos. Aquí están las 2 o 3 cosas de las que usted tiene que estar apasionado, principalmente en la vida. Número 1, Dios. Debemos de volvernos a apasionar por Dios. Nuestra pasión por Él alimenta todas las demás áreas de nuestra vida. ¿Se acuerda usted qué fue lo que se dijo de Fines en el libro de los Números? Cuando se acuerda que había un serio problema allí, el pueblo de Israel se había juntado con otra nación y la idolatría había tomado un lugar allí importante, y Fines hizo un acto de matar a uno de los hombres que venían como don Juan por su casa. Traía a la señora con la que se había juntado, que lo había inducido a la idolatría y a abandonar la verdadera adoración, y venía todo sonriente con la dama, y no debía de haberlo hecho. Y la Biblia dice que Fines lo mata, y entonces Dios dice algo interesante acerca de este acto de Fines. Dios dice: él y sus descendientes tendrán un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por el honor de Dios. Debemos de volver a apasionarnos por Dios. Nuestra pasión por Él alimenta nuestra pasión por todo lo demás. En algún momento Dios debe aparecer en nuestras conversaciones, en nuestras prioridades, en nuestras decisiones, en nuestros negocios, en nuestras andanzas. No podemos tomar una actitud de tómalo o déjalo. Nuestra pasión por Dios debe de manifestarse más allá de la iglesia, también en la calle, también en las afueras, donde podemos compartir a Cristo Jesús. Aquí está la segunda cosa que les quiero ofrecer para que se apasione: la familia. Dios instituyó la familia antes que cualquier otra cosa. Debemos apasionarnos por nuestra familia. Debemos preocuparnos más por nuestros hijos que por los carros, más por nuestra esposa que por el trabajo, y más por nuestros padres que por la diversión. Pasión por la familia. Aquí está una tercera que les ofrezco: apasionate por tu iglesia. Salmo 69:9, el celo por tu casa me consume. Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Queridos, necesitamos recuperar el celo por la casa de Dios. No es cuestión de debería, es cuestión de debo. No debería, debo. Salmo 69:9, otra vez, el celo por tu casa me consume. Y hemos perdido eso. Tal vez lo que hemos adquirido es un celo por alguna otra cosa, menos por la casa del Señor. Pero el celo por la casa nos tiene que consumir. David sabía que es en la casa de Dios en donde encontramos refrigerio y fortaleza. Deberíamos de vivir y morir deseando estar en la casa de Dios. Ahora déjenme decirles, cada vez que usted viene el domingo aquí a la iglesia,
te prepara para la semana que viene. Te organiza para la semana que viene. Te da herramientas y recursos para la semana que viene. Escuchen, la gente no está más ocupada que hace 5 años. Simplemente hemos perdido nuestra pasión. Tenemos que sacar el debería de nuestra vida. Jesús dijo: debo de ocuparme de la casa de mi Padre. Nosotros pensamos: ¿debería asistir? ¿Debería de diezmar? ¿Debería estudiar la palabra? ¿Debería leer? No, 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 no. No debería. Dígale a su vecino: debes de hacerlo. ¿Sí? Termino con esto, antes que me saquen el timer. Necesitamos apasionarnos por los perdidos. México sigue siendo un país mayormente religioso, pero el panorama espiritual está cambiando. Aunque millones todavía se identifican como cristianos, cada vez hay más personas sin afiliación religiosa, especialmente entre las nuevas generaciones. Yo les podría decir que el gran desafío de la iglesia en México no es solamente tener templos llenos, sino discípulos encendidos. No solo mantener creyentes, sino levantar evangelizadores. México no será alcanzado solamente por predicadores famosos, sino por creyentes comunes, llenos del Espíritu Santo, compartiendo a Cristo en su casa, en su trabajo, en la escuela, en la comunidad o donde quiera que Él ande. Necesitamos que Dios nos dé una pasión por los perdidos. 2 preguntas en mi anuncio de finalización. ¿De qué eres apasionado? ¿De qué estás apasionado? ¿O no estás apasionado del todo? Por nada, por ninguna cosa. ¿O medio apasionado? ¿Pero de qué eres apasionado? ¿Qué le parece si en esta hora nos levantamos y le pedimos a Dios: haznos apasionados? Mira cómo voy a guiar la oración, ¿ok? Si hay personas que están aquí apasionadas, dígale al Señor: hazme más apasionado. Esta cosa no tiene límite, esta cosa no tiene fin. Si hay aquí que ha perdido la pasión, pídele al Señor: Dios, devuélveme, restáurame la pasión. ¿Ok? Si hay aquí personas que están medias apasionadas, entonces dile al Señor que te saque de este lugar esta mañana con un nivel de pasión nuevo y fresco. ¿Qué les parece? Vamos a apasionarnos por la presencia de Dios, por el plan de Dios, por el propósito de Dios, por la causa de Cristo Jesús, por su iglesia, por su pueblo, por nuestra familia, por su gracia, por su presencia. ¿Cuántos quieren vivir aquí apasionados? Mira, yo no sé usted, pero yo he tomado una decisión de patear el aburrimiento de mi vida, de sacar la complacencia de mi alma, de echar a un lado el desaliento. Yo quiero vivir apasionado. ¿Tengo una razón para estar apasionado o no? ¿Sí o no? ¿Tienes una razón para estar apasionado, sí o no? No es nada más que gane México. I know the passion. Pero tenemos una razón suficiente. Se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y no podemos vivir de otra manera que no sea apasionados por Él. Una vez que usted se apasiona por Él, escuche, el camino se le hace expedito. Usted empieza a apasionarse por todo lo demás que Jesucristo le ha dado. Su esposa, sus hijos, su trabajo, su estudio, su carrera, sus metas, sus logros, su futuro. Vamos a pedirle a Dios, ¿qué le parece? Dígale: Señor, apasioname. Levante su voz y dígaselo: apasioname, apasioname.
Apasioname. Apasioname. Señor, yo no quiero vivir de ninguna otra manera. Escuchen, yo no estoy ignorando la lucha, las batallas, todos los ataques, todos los desafíos, la presión de la vida, la falta de apoyo que puedas encontrar en tu propia casa, la fuerza que aplicas para seguir adelante, pero sientes que tienes unos vientos en contra tuya que no te dejan avanzar con fuerza. La pasión te ayudará. Mientras mantengas tu pasión por Dios, por la oración, por su palabra, por su presencia, por el servicio, por la santidad, tú lograrás. Tú lograrás. Padre, nos presentamos delante de ti. Apaciónanos. Apaciónanos, 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 apaciónanos. Sigue hablando con Dios, sigue pidiéndole al Señor.